En la madrugada del 2 de abril de 1453, el mundo conocido se detuvo en un suspiro de hierro, salitre y piedra. Constantinopla, la ciudad que durante más de 1000 años había sido el faro absoluto de la civilización, se despertaba para enfrentar un destino que muchos consideraban imposible. Para los hombres que guardaban las murallas, no era solo una ciudad lo que estaba en juego, era la última brizna de aliento del Imperio Romano. Lo que hoy llamamos Bizancio era, para sus habitantes, simplemente Roma. Una Roma que había sobrevivido a las invasiones bárbaras, a las plagas del medievo, a los iconoclastas y a las traiciones de sus propios hermanos de fe, pero que ahora se encontraba ante un enemigo que no buscaba un tributo, ni una tregua, ni una provincia, sino su desaparición total y definitiva del mapa de la historia. La ciudad de Constantino no era una capital cualquiera. Durante siglos, había sido el nexo de unión entre Oriente y Occidente, el puerto donde la seda de China se encontraba con el ámbar del Báltico, y donde los textos perdidos de Aristóteles y Platón se guardaban en bibliotecas que el resto de Europa ya había olvidado. Pero en 1453, esa gloria era poco más que un recuerdo dorado cubierto de polvo. La ciudad estaba despoblada, vastos campos de cultivo crecían dentro de los propios muros de la ciudad, y barrios enteros se habían convertido en aldeas aisladas rodeadas de ruinas imperiales. El imperio, que una vez se extendió desde las columnas de Hércules hasta las montañas del Cáucaso, se había reducido a poco más que el espacio contenido dentro de las murallas teodosianas y unos pocos enclaves en el Peloponeso. Constantino XI Paleólogo, el último de los Césares, caminaba por las almenas observando el horizonte con una mezcla de estoicismo romano y melancolía griega. Era un hombre de 50 años, curtido en las guerras de frontera, que cargaba con el peso de una dinastía que se negaba a aceptar el fin del mundo. No era un iluso, sabía que la ayuda de Occidente, prometida en infinitos y estériles concilios de unión eclesiástica en Ferrara y Florencia, no llegaría a tiempo. El pueblo bizantino, orgulloso y profundamente religioso, prefería, según las crónicas de la época, ver el turbante del sultán antes que el capelo del cardenal romano. Roma, la otra Roma, la del Tíber, estaba demasiado sumida en sus propias guerras internas y en el nacimiento de sus estados nacionales para salvar a su hermana agonizante. El Papa Nicolás V había enviado apenas 3 barcos genoveses cargados de provisiones y algunos arqueros, una ayuda que parecía una ironía cruel frente a la magnitud de la marea que se aproximaba por las llanuras de Tracia. Frente a las murallas de la ciudad, un joven de apenas 21 años desafiaba la lógica de los siglos. Mehmed II, el sultán del pujante Imperio Otomano, no era el líder bárbaro que la propaganda europea intentaba describir con un terror condescendiente. Era un hombre de una cultura vastísima, un políglota que hablaba 6 idiomas, incluyendo el griego y el latín, amante de la filosofía clásica, la astronomía, la poesía persa y, sobre todo, un estratega obsesivo que dormía con planos detallados de las fortificaciones de Constantinopla bajo su almohada. Para Mehmed, esta ciudad era la manzana roja, el premio máximo, una anomalía geográfica que impedía la consolidación de sus dominios. Mientras la bandera de la cruz ondeara en el Bósforo, el Imperio Otomano estaría dividido físicamente en 2, con sus territorios en Europa separados de sus raíces en Anatolia. La toma de la ciudad no era solo una ambición personal para este joven sultán, era una necesidad existencial para su pueblo y el cumplimiento de una misión que consideraba divinamente inspirada por los hadices del profeta. Mehmed había preparado el terreno con una frialdad matemática que asombró a sus propios consejeros, incluidos aquellos que, como el gran visir Alil Pasha, preferían la diplomacia y el cobro de tributos antes que una guerra de asedio total contra la legendaria capital. Meses antes del inicio oficial de las hostilidades, Mehmed ejecutó un golpe maestro de ingeniería y logística. Construyó la imponente fortaleza de Rumeli y Sari en el punto más estrecho del Bósforo, justo en la orilla europea,
frente a la fortaleza asiática construida por su abuelo. La llamaron el cortador de gargantas. En solo 4 meses de trabajo frenético, miles de obreros levantaron muros y torres de piedra desde los cuales cañones de bronce vigilaban cada centímetro de agua. Cualquier barco que intentara pasar hacia el Mar Negro sin pagar tributo era hundido sin contemplaciones, como ocurrió con una galera veneciana cuyo capitán fue empalado como advertencia. La ciudad de Constantino estaba siendo estrangulada económicamente antes de que se disparara la primera flecha. Los suministros de grano, que habían alimentado a la ciudad durante milenios, se cortaron de golpe. Constantinopla estaba sola, rodeada por un mar de acero turco que se cerraba lentamente como un puño de hierro. La tecnología, y no solo la fe, decidiría este conflicto. El encuentro entre Mehmed y el ingeniero húngaro Urbano cambió la historia de la guerra para siempre. Urbano era un mercenario de la ingeniería, un hombre sin más lealtad que al metal y al oro. Primero ofreció sus servicios a los bizantinos, pero el imperio estaba en una bancarrota tan profunda que no podían pagar su salario ni conseguir los materiales necesarios para sus diseños monumentales. Mehmed, en cambio, entendió inmediatamente el valor de la pólvora en la nueva era. Le dio todo lo que pidió, oro ilimitado, toneladas de cobre y estaño, y miles de trabajadores. El resultado fue la basílica, un cañón de bronce de 8 metros de largo, capaz de lanzar piedras de 600 kilos a 1 milla de distancia. Cuando este monstruo de metal fue transportado por 60 bueyes y 200 hombres desde Edirne hacia las murallas, el mundo entero entendió que las defensas medievales habían muerto esa mañana. La piedra ya no podía proteger a los hombres del fuego y la tecnología de la destrucción masiva. El 6 de abril de 1453, el primer rugido de la basílica anunció el fin de una era. El estruendo fue tan potente que se dice que el humo negro oscureció el sol sobre el cuerno de oro y que el eco se escuchó hasta las costas de Asia. El muro teodosiano, la maravilla de la ingeniería romana que había resistido a los hunos de Atila, a los ávaros, a los búlgaros y a los árabes durante 1000 años, empezó a desmoronarse bajo una lluvia de granito y fuego. Cada impacto abría brechas gigantescas, convirtiendo el orgullo de la cristiandad en escombros. El reloj de la historia había comenzado su cuenta atrás, y por primera vez en siglos, los ciudadanos de Constantinopla sintieron que sus murallas, antaño sagradas e inviolables, eran ahora tan frágiles como el cristal. Sin embargo, las murallas tenían una última defensa que Mehmed no había calculado totalmente, el ingenio humano nacido de la desesperación más absoluta. Durante 50 días, la ciudad se convirtió en un taller a cielo abierto donde no existían rangos, ni clases sociales, ni dignidades eclesiásticas. Cada noche, mientras los cañones otomanos enfriaban su metal ardiente para evitar explotar, la población entera salía a las brechas. Monjes con sus túnicas raídas, mujeres cargando piedras, ancianos y soldados exhaustos usaban cestos de tierra, estacas de madera y barriles llenos de arena para reconstruir lo que el fuego había destruido. Los ingenieros de la ciudad descubrieron un principio físico revolucionario. La tierra blanda y los escombros sueltos absorbían el impacto de las piedras de Urbano mucho mejor que la piedra sólida y rígida. Mehmed veía con una frustración creciente desde su tienda de seda roja cómo lo que sus máquinas destruían de día, aparecía reparado, casi milagrosamente, al amanecer. Era una lucha titánica entre el motor del progreso tecnológico y la resistencia indomable del espíritu humano ante su propia extinción. El alma de la defensa recaía sobre un hombre que no era bizantino, Giovanni Giustiniani Longo. Este condottiero genovés, reconocido como el mejor experto del mundo en la defensa de ciudades sitiadas, había llegado semanas antes con 700 mercenarios de élite armados por su propia cuenta, movido por un código de honor caballeresco que ya empezaba a desaparecer en Europa. Se convirtió en el muro humano que la ciudad necesitaba.
Giustiniani y el emperador Constantino formaron una alianza de sangre, patrullando las murallas día y noche, inyectando valor a una guarnición de apenas 7.000 hombres que se enfrentaba a un ejército profesional que superaba los 80.000 efectivos, sin contar las hordas de irregulares que seguían al campamento. Los defensores eran una mezcla heterogénea de griegos, latinos, venecianos, genoveses e incluso una pequeña guarnición de turcos leales al príncipe Orhan, un pretendiente al trono otomano refugiado en la ciudad. En las murallas de Constantinopla, las profundas y antiguas diferencias teológicas sobre la procedencia del Espíritu Santo se olvidaron ante la inminencia de la fosa común. Pero Mehmed era un líder que no se permitía el fracaso. Se enfrentaba a un obstáculo táctico que lo sacaba de sus casillas y lo humillaba ante sus generales, el cuerno de oro. Una cadena masiva de hierro, forjada con eslabones gigantescos del tamaño del torso de un hombre, impedía que su poderosa flota entrara en el puerto interior, protegiendo el flanco más débil y vulnerable de la ciudad. Mientras la cadena resistiera, Constantinopla podía seguir recibiendo suministros de los barcos que lograban burlar el bloqueo, manteniendo una pequeña y agónica esperanza de supervivencia. El sultán intentó romper la cadena por la fuerza en varias ocasiones, pero el fuego griego, esa misteriosa mezcla alquímica que ardía con furia incluso sobre el agua y cuya fórmula se perdió con la ciudad, incineró sus galeras y aterrorizó a sus marineros, que creían estar luchando contra demonios. Fue entonces cuando Mehmed ejecutó la maniobra más audaz, absurda y genial de la historia naval. Si no podía pasar por el agua, pasaría por encima de la tierra. Durante una sola noche de esfuerzo sobrehumano, que desafió todas las leyes de la lógica militar de la época, miles de trabajadores turcos construyeron un camino de madera engrasada que cruzaba las colinas de Pera, justo a espaldas de la colonia genovesa de Gálata. Al amanecer del 22 de abril, los defensores bizantinos miraron con un horror paralizante cómo la flota otomana aparecía flotando sobre las colinas, con las velas desplegadas al viento del bosque, para descender, barco tras barco, al puerto del Cuerno de Oro. 70 naves turcas habían cruzado la montaña en una noche de genialidad logística. La ventaja estratégica de la cadena había desaparecido. La ciudad estaba ahora rodeada por los 4 costados, y el pánico empezó a devorar la moral de los sitiados como una enfermedad silenciosa. Los defensores tuvieron que dividir sus escasas fuerzas para cubrir un perímetro mucho más extenso, debilitando la defensa de las murallas terrestres donde la presión era ya insoportable. La superstición también empezó a jugar su papel en la caída de la ciudad, alimentada por fenómenos naturales que los hombres de 1453 solo podían interpretar como presagios apocalípticos. Un eclipse lunar oscureció la ciudad el 22 de mayo, dejando a los habitantes en una negrura absoluta que los monjes interpretaron como el fin de la luz divina sobre el imperio. Días después, una densa y pegajosa niebla, algo completamente inusual para la primavera en el Bósforo, se tragó las cúpulas de las iglesias. Muchos juraron ver una luz extraña abandonando la cúpula de Santa Sofía, convencidos de que el Espíritu Santo se marchaba para siempre, dejando el destino de los hombres en manos de la fría espada del conquistador. Las profecías antiguas, que circulaban en susurros por las tabernas y los monasterios, decían que la ciudad caería bajo un emperador llamado Constantino, hijo de una Helena, tal como había sido fundada por otro Constantino, hijo de Helena. La coincidencia nominal era perfecta, macabra, y pesaba más que cualquier cañón en el ánimo de la población civil, que ya empezaba a ver genízaros en cada sombra y a escuchar los gritos de los caídos en el viento del norte. Mientras tanto, bajo tierra, la guerra era igual de brutal, oscura y claustrofóbica. Los zapadores serbios de Mehmed cavaban túneles con la intención de volar los cimientos de los muros desde abajo, pero los bizantinos, liderados por el misterioso ingeniero alemán Johannes Grant, los interceptaban en la oscuridad absoluta de las profundidades.
Se libraron batallas dantescas en túneles estrechos donde apenas cabía un hombre, luchando con cuchillos, picos y humo tóxico generado por azufre quemado. No había honor en esa guerra subterránea, solo el sonido del metal golpeando la roca y los gritos ahogados de hombres que morían sepultados vivos. Fue una guerra total, librada por aire con los proyectiles de piedra, por mar con las naves de fuego y por tierra bajo los pies de los combatientes. El asedio se convirtió en un desgaste insoportable donde cada hora de resistencia era comprada con la sangre de los pocos hombres que quedaban en pie. El 26 de mayo, Mehmed convocó a su consejo de guerra. La moral entre sus propias tropas estaba empezando a flaquear después de casi 2 meses de asedio sin resultados definitivos. El gran visir Alil Pasha abogó una vez más por levantar el sitio, advirtiendo sobre una posible llegada de una flota de rescate desde Venecia o una cruzada tardía desde Hungría. Pero los generales más jóvenes, liderados por Zaganos Pasha, instaron al sultán a lanzar un ataque final y masivo, argumentando que la ciudad estaba ya exhausta y que un último esfuerzo rompería la voluntad de los cristianos. Mehmed, con la mirada puesta en la cúpula de Santa Sofía que brillaba en la distancia, tomó la decisión que cambiaría la historia universal. El asalto general comenzaría antes del amanecer del 29 de mayo. El sultán cabalgó entre sus tropas, prometiéndoles que todo lo que había dentro de los muros, el oro, las sedas, las mujeres y los esclavos, sería suyo por derecho de conquista. Solo los edificios y la tierra pertenecerían al sultán. La noche del 28 de mayo fue de un silencio sepulcral que dolía en los oídos de ambos bandos. Mehmed ordenó un día de descanso absoluto y oración antes del ataque. El campamento otomano, que durante semanas había sido un hervidero de gritos y ruidos de construcción, se iluminó con miles de antorchas en un silencio ritual que aterrorizó a los defensores más que cualquier cañonazo. Dentro de las murallas, en un acto de unidad desesperada y tardía que debió ocurrir siglos antes, ortodoxos y católicos que se habían odiado y excomulgado mutuamente por minucias teológicas, comulgaron juntos bajo la inmensa y dorada cúpula de Santa Sofía. Fue la última vez que la liturgia cristiana resonó con toda su gloria imperial en ese espacio sagrado antes de que el mundo cambiara de dueño. Constantino XI habló a sus hombres con la serenidad de quien ya ha aceptado su propia muerte, pidiéndoles que lucharan no por un trono que ya no existía, sino por su fe, por su familia y por la memoria de sus antepasados romanos que habían civilizado el mundo desde Britania hasta el Éufrates. Sus palabras fueron recogidas por los cronistas como la oración fúnebre de un imperio que se negaba a morir arrodillado. A la 1:30 de la madrugada del 29 de mayo de 1453, comenzó el apocalipsis. Mehmed no envió a sus mejores tropas primero para no desperdiciar su fuerza contra muros que aún podían resistir. Envió a los Basibasouks, mercenarios irregulares usados cruelmente como carne de cañón para agotar a los defensores, para que éstos embotaran sus espadas y gastaran sus flechas en cuerpos sin valor militar. Durante horas, estos hombres fueron masacrados en el foso, pero cumplieron su propósito, agotar físicamente a los 7.000 exhaustos soldados de la ciudad. Luego, Mehmed lanzó a las tropas provinciales de Anatolia. Eran soldados disciplinados que atacaron las brechas con un fervor religioso imparable. Durante horas, los defensores rechazaron oleada tras oleada en la brecha de San Romano, luchando sobre pilas de cadáveres que ya superaban la altura de los hombres vivos. El aire era irrespirable, cargado de pólvora, sudor, oraciones y el olor metálico de la sangre que corría por los fosos como ríos de un infierno dantesco. Finalmente, cuando el sol empezaba a asomar tímidamente por el horizonte de Asia, Mehmed lanzó su última carta, su fuerza de élite, su guardia personal, los jenízaros. Estas tropas, disciplinadas, frescas y fanáticamente leales, avanzaron en perfecto silencio al ritmo hipnótico de los tambores de guerra otomanos. No gritaban, marchaban con una precisión mecánica que helaba la sangre.
En el momento más crítico de la lucha, Giovanni Giustiniani fue herido de gravedad en el pecho por una bala de mosquete que atravesó su armadura de placas. Al ser retirado del muro por sus hombres para recibir atención médica en el puerto, el pánico se extendió entre los combatientes latinos, quienes pensaron erróneamente que la defensa principal había colapsado y que su líder los abandonaba a su suerte. El emperador Constantino le suplicó que se quedara, sabiendo que su presencia era lo único que mantenía la cohesión en la brecha, pero Giustiniani, nublado por el dolor y la pérdida de sangre, fue llevado a los barcos. Casi al mismo tiempo, un grupo de genízaros descubrió una pequeña puerta de servicio llamada Quercoporta, que por un descuido fatal o una traición nunca aclarada en los relatos posteriores, había quedado mal cerrada tras una salida de los defensores para hostigar el campamento turco. Un puñado de genízaros logró subir a la torre más cercana y plantar el estandarte del sultán. El grito de la ciudad ha caído se propagó por las calles estrechas como un incendio forestal que nadie podía apagar. Los defensores venecianos y genoveses, viendo que el enemigo estaba ya a sus espaldas, corrieron hacia el puerto para intentar salvar sus vidas en las galeras. La disciplina se rompió. El frente se desmoronó. Constantino XI Paleólogo, el último de los romanos, al ver que el fin de su mundo y de su linaje había llegado, realizó el último acto de dignidad de un soberano. No buscó una salida hacia el puerto, ni intentó negociar su vida. Se arrancó las insignias imperiales, el águila bicéfala bordada en oro y la túnica de púrpura, para no ser capturado vivo, ni humillado, ni exhibido como un trofeo en una jaula de oro ante el joven sultán. Desenvainó su espada, llamó a sus oficiales más fieles, entre ellos el español don Francisco de Toledo, y se lanzó al corazón de la marea de genízaros que inundaba la brecha de San Romano. Nunca se encontró su cuerpo, se fundió con el barro, el acero y la sangre de su ciudad para siempre, convirtiéndose en el emperador de mármol de la leyenda popular griega, aquel que despertaría un día para recuperar la ciudad perdida. Con él, murió el Imperio Romano de Oriente, 1480 años después de que Augusto se convirtiera en el primer emperador de la historia tras la batalla de Actium. Mehmed II entró en una ciudad silenciada por el horror y el saqueo. Los 3 días de pillaje prometidos fueron brutales, las iglesias fueron despojadas de sus iconos de oro y plata, las bibliotecas fueron vaciadas y miles de ciudadanos fueron encadenados para ser vendidos en los mercados de esclavos de Asia. Al llegar a la explanada de Santa Sofía, Mehmed se bajó de su caballo, tomó un puñado de polvo del suelo y se lo echó sobre la cabeza en un gesto de humildad ante la victoria que Alá le había concedido. Al entrar en el templo, quedó maravillado por la inmensidad de la cúpula, que parecía flotar sobre la luz. Ordenó que un muezín llamara a la oración desde el púlpito ese mismo mediodía, convirtiendo la catedral en mezquita, un acto que simbolizaba el traspaso definitivo del poder mundial de la cruz a la media luna. La caída de Constantinopla no fue solo la pérdida de una ciudad, fue un terremoto que sacudió los cimientos de Europa. El mundo cristiano se hundió en un luto profundo, dándose cuenta de que el muro que los protegía de Oriente había desaparecido. Las rutas comerciales tradicionales hacia la seda y las especias quedaron bajo control otomano, lo que obligó a los navegantes europeos, desesperados por encontrar nuevas vías para su comercio, a mirar con temor y curiosidad hacia el desconocido e infinito océano Atlántico. Sin la caída de 1453, el viaje de Cristóbal Colón hacia las Indias, que terminó en el descubrimiento de América, difícilmente habría ocurrido en el mismo contexto de urgencia geopolítica, pero en medio de la destrucción absoluta, hubo una semilla de renacimiento que Mehmed no pudo prever. Los sabios, filósofos, matemáticos y bibliotecarios que lograron huir de la masacre en los barcos venecianos llevaron consigo tesoros más valiosos que el oro, los manuscritos antiguos de la Grecia clásica. Al llegar a las cortes de Florencia, Venecia y Roma, estos exiliados encendieron accidentalmente la mecha del Renacimiento.
Las ideas de los antiguos griegos, preservadas por los bizantinos durante siglos, sacaron a Europa de su largo letargo medieval y sentaron las bases del pensamiento moderno, de la ciencia y del arte que definirían los siglos venideros. En el humo denso de los cañones de Urbano en ese mayo de 1453, la Edad Media terminó de forma violenta, ruidosa y definitiva. El sistema feudal, los ejércitos de caballeros con armadura y la hegemonía indiscutible de la Iglesia se enfrentaron a la realidad de la pólvora, el Estado centralizado y la tecnología de guerra moderna. Sobre las cenizas humeantes de la ciudad de Constantino, el mundo moderno, con sus nuevos continentes, sus imprentas, su ciencia empírica y su ambición global, comenzó a caminar con paso firme. El dado de la historia se había lanzado en las aguas profundas del Bósforo, y el tablero del mundo nunca, jamás, volvería a ser el mismo. Aquel 29 de mayo de 1453, no cayó solo una ciudad, cayó el último puente físico con el mundo antiguo, dejando a la humanidad a merced de una nueva y turbulenta era de descubrimientos, conquistas y revoluciones. La caída de Constantinopla marcó también el nacimiento del Imperio Otomano como una potencia mundial que dominaría el Mediterráneo y los Balcanes durante los siguientes 5 siglos. Mehmed II, ahora conocido como Fatih o el Conquistador, reconstruyó la ciudad, invitando a griegos, armenios y judíos a repoblar sus barrios, convirtiendo Estambul en el nuevo centro del mundo islámico. La Basílica de Santa Sofía, con sus nuevos minaretes, se convirtió en el modelo arquitectónico para las grandes mezquitas imperiales de los siglos venideros. La ciudad no murió, pero su alma cambió de idioma y de fe, dejando una herida abierta en el corazón de la cristiandad que tardaría centurias en cicatrizar. Hoy, cuando miramos las imponentes murallas teodosianas, todavía podemos ver los remiendos de piedra y tierra que los defensores colocaron desesperadamente en aquellas noches de abril. Podemos imaginar el rugido de los cañones de Urbano y el silencio de Constantino 11 antes de su carga final. 1453 no es solo una fecha en los libros de texto, es el recordatorio de que incluso los imperios más eternos pueden caer ante la fuerza del progreso técnico y la audacia de la juventud, y que de las ruinas de un mundo que muere, siempre nace, inevitablemente, el fuego de una nueva era. La historia de ese asedio es la historia de la transición humana. Es el relato de cómo la espada de acero fue vencida por la bala de plomo, de cómo la fe mística fue desafiada por la ingeniería balística y de cómo un pequeño grupo de hombres, atrapados entre el pasado romano y el futuro otomano, decidieron morir por una idea que ya no existía. Al final, Constantinopla no fue conquistada por el odio, sino por la implacable marcha del tiempo, que decidió que el 29 de mayo de 1453, la Edad Media ya había durado lo suficiente. Con el último suspiro del Imperio bizantino, el sol se puso sobre el Mediterráneo antiguo para salir, con una fuerza renovada, sobre las aguas inexploradas del mundo moderno.